Son más los ciudadanos, las ciudadanas que se movilizan en bicicleta y durante todo lo que ha sido el periodo de estallido social aumentó su uso debido principalmente a los problemas en el transporte público. En este contexto, el Ministerio de Transportes lanzó una guía para facilitar la habilitación de ciclovías por parte de municipios y gobiernos locales. Queremos conocer más de esta iniciativa, para eso estamos ya con la académica de la Universidad Católica y directora de Mapocho 42K, Sandra Iturriaga. Sandra, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Hablemos del uso de la bicicleta como medio de transporte ya de manera bien significativa. Si uno ve en el último tiempo, ha habido una tendencia creciente al uso de la bicicleta. Y la pregunta que se hace mucho es si están dadas las condiciones en nuestra ciudad para que eso siga creciendo. Bueno, lo primero es decir que son buenas noticias que haya mayor demanda por sistemas de movilidad más sustentable, como los ciclos en general, ¿no es cierto? Las bicicletas, hay muchos otros que se suman a esta noción de ciclo. Y las condiciones están aumentando favorablemente tanto en su normativa como en mayores infraestructuras que puedan ser lo más seguras y lo más confortable, ¿no es cierto?, para que esto ocurra de una manera idónea. Pero obviamente estamos en un escenario todavía que requiere mucha más implementación en el ámbito nacional, no solamente en Santiago, sino que también en regiones. Pero el mismo hecho de que la gente esté utilizando la bicicleta u otros ciclos obliga o está generando una presión para que haya esas transformaciones rápidamente. Por eso son buenas noticias, porque en el fondo la demanda existe, como tú lo nombrabas al principio, ¿no es cierto? En estos últimos meses ha habido una explosión sobre todo de poder movilizarse más sobre estos medios, especialmente la bicicleta, y esto va a demandar de todas maneras mucha mejor infraestructura. O sea, la gente quiere andar en la calle de forma segura, sobre todo en un medio más vulnerable que el auto como es la bicicleta. Exacto. Hemos hablado en varias oportunidades de la ciclovía y es un tema que genera también ahí una discusión, porque hay quienes dicen, bueno, yo tengo una ciclovía, pero en realidad no cumple ni un estándar que se requiere para una ciclovía como de manera óptima. Hablemos de eso, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones que debe tener una ciclovía? ¿Dónde debe emplazarse? ¿Qué características debiera tener para que realmente estemos creciendo en infraestructura que permita a la gente movilizarse de manera segura? Bueno, lo que hay que decir es que esta guía que se acaba de lanzar, ¿no es cierto?, complementaria también a la que ya existía, que era el Ministerio de Vivienda, pone sobre el tapete, ¿no es cierto?, digamos, instrumentos y criterios de diseño y de operatividad para que esta infraestructura sea lo mejor y de la mejor calidad posible. Y dentro de esa, quizás una de las cosas que estamos menos acostumbrados es que esto sea cada vez más sistémico, es decir, que no hablemos de una ciclovía en particular o la que a mí me tocó en mi comuna o la que pasa por mi barrio, sino que cada vez hablemos más de cómo esto se vincula con planes más robustos que sean implementados ya sea por cada comuna o por una ciudad completa, ¿no es cierto?, una región, que permita, ¿no es cierto?, insertar cualquiera de estas que se implementen nuevas dentro de una red mayor. Y esa red tiene un sinnúmero de ciclofacilidades, es decir, no solamente una línea pintada en una calle, sino que estamos hablando de ciclocalles, ¿no es cierto?, ciclorruta, ciclovías específicas por calzada, y que sean lo más conectivas, lo más coherentes, que no tengan obstáculos, que permitan, ¿no es cierto?, un traslado seguro sobre todo, porque esto tiene que ser abierto a todo tipo de usuarios. Es decir, estamos hablando, hoy día se usa mucho el concepto de la ciudad 880, es decir, desde un niño hasta un adulto mayor. De hecho, no es para nadie novedad, ¿no es cierto?, que Santiago va a tener cada vez una población mucho más de edad avanzada. Por supuesto. Y debiéramos favorecer que nuestras infraestructuras ciclables también estén adaptadas, ¿no es cierto?, para cualquier persona que quiera usarlas. Y eso implica nuevos criterios, mucho mejor calidad de nuestras infraestructuras de la que hoy día muchas veces existen, porque no existían criterios, ¿no es cierto?, consensuados sobre todo. Yo creo que es súper importante entender que vamos en esa dirección, que cada vez hay más criterios consensuados para que estas infraestructuras, digamos, de movilidad sustentable sean mucho más seguras y mucho más de mayor calidad al final. Tú hablabas de distintos conceptos de ciclo, calle, ciclovía. ¿Cuáles son las diferencias entre unas y otras? Porque también desde el punto de vista de lo que uno ve, de lo que uno puede observar, a veces hay algo en la misma vereda, algo que está delineado en la calle, solo con una línea, y otras que ya tienen una separación, topes, algo un poquito más producido, podríamos decir. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros y cuál es lo óptimo? ¿Qué es lo óptimo si uno piensa en materias de ciclovía y que sería como lo ideal de aspirar a avanzar?
Primero hay que entender que hay un concepto madre que se llama ciclorruta. ¿Ya? Eso incluye distintas, por decirlo así, tipologías, ¿no es cierto?, de cicloinclusividad en la calle. La más importante que norma esta guía es la ciclovía que va por calzada. Y eso implica que tiene parámetros, criterios de diseño, criterios de implementación y de operación. Y esa ciclovía por calzada convive con el auto, por lo tanto tiene rangos de fricción mucho más altos que cualquiera de las otras cicloinclusividades, porque, ¿no es cierto?, tiene que ver con velocidades de tránsito de esas calles, claro. Tiene que ver, ¿no es cierto?, con incluso la cultura del auto, que tiende a desplazar a alguien que circula en medios más vulnerables como la bicicleta, y por lo tanto norma muy bien en qué consiste y qué debiera contar, ¿no es cierto?, una ciclovía con calle. Pero no hay que olvidar que esto se enmarca. Yo siempre digo que hay que como que siempre abrir los espectros en términos de la ambición de las ciudades, es decir, cuánto más podemos aspirar, no cuánto más podemos restringir. Sin embargo, la calidad en la que debiéramos ponernos de acuerdo, que no transar en eso, ¿no es cierto?, que sean de la mejor calidad. Pero no hay que olvidar que esto se inserta como por decirlo, en un concepto mayor de cicloinclusividad que incluye ciclorruta, esos son cicloparque, vías verdes, ciclocalle, que a veces conviven, ¿no es cierto?, en forma equivalente en un mismo espacio físico dentro de la calle, autos y bicicletas, pero la ciclovía por calzada es la que tiene que contar, ¿no es cierto?, con parámetros muy precisos para que no haya, primero, siniestralidad. O sea, una de las cosas que hay que cuidar cada vez más, ¿no es cierto?, es que los medios más vulnerables, peatones y bicicletas, sean los menos afectados por los modos de convivencia. Claro. De hecho, esta guía se deriva básicamente de una ley que se implementó a fines del año 2018, ¿no es cierto? ¿Convivencia vial? Los modos de convivencia de modo, me gusta decirlo, porque vial es como de nuevo darle la prerrogativa al auto. Exacto. Convivencias de modo. ¿Cómo convivimos todos los modos dentro de un espacio de movilidad, no de tránsito, únicamente de movilidad, es decir, un concepto de nuevo más amplio, en la ciudad? ¿Y eso implica de nuevo equivalencia, es decir, ecualizar esos modos, claro, porque ponerlos no están ecualizados precisamente. Claramente, ¿no? Y la pregunta es justamente cuánto hemos avanzado a partir de esa ley de convivencia de modos que dices, porque eso implicaba una transformación en términos de las conductas que había que tener, por ejemplo, en la calle, partiendo por los automóviles, en la relación con los ciclos. ¿Eso se ha logrado? Si uno hace un balance hasta ahora, ¿ha habido avances en ese sentido o todavía estamos ahí con problemas importantes? Bueno, todas las nuevas implementaciones, llamémoslo como la cultura de convivencia en la ciudad, requiere tiempo. O sea, nosotros estamos un poco atrasados en eso. Yo diría que tenemos que ponernos más a tono, ¿no es cierto?, de una forma más vertiginosa. Con más urgencia. Con más urgencia. Pero sí se ha avanzado, porque son pasos al final. Se han ido dando pasos desde... Imagínate que desde el 2015 teníamos, donde se lanza como esta guía de diseño del Ministerio de Vivienda, que es la primera que empieza como a regular, o me gusta más decir, más que regular, impulsar buenas prácticas que permitan implementar mejor infraestructura. Hasta ahora han pasado 4 años y a eso le siguió una ley de convivencia de modo, falta todavía un reglamento que está en vías ¿no es cierto?, de normarse, y esta guía. Paralelamente se están implementando, ¿no es cierto?, leyes de calmado de tránsito. Es decir, hay muchos pasos que se están dando en esa dirección que han sido mucho más acelerados en los últimos 5 años de lo que habían sido en los últimos 10 o 15. Por lo tanto, yo diría que sí, que hay que ser optimista en que sí se ha avanzado. Dentro de esa cultura incluso tú ves en las redes que la gente trata de ponerse de acuerdo, quién tiene prioridad, solidarizar, ¿no es cierto?, con los modos que no son el auto, y no solo solidarizar, sino que priorizar cuánto ellos deben tener de relevancia en la ciudad. Y, no sé, creo que vamos en esa dirección, hay que ser como optimista de pensar que nuestra ciudad no solo lo necesita, lo merece hoy día, ¿no es cierto?, que estos modos de implementación sean cada vez más importantes. ¿Y cuál es la potencialidad que tiene una ciudad como Santiago, por ejemplo? Yo sé que este es un tema que es a nivel nacional, pero pensando en la cantidad de personas que habitan en Santiago, de aumentar el uso de ciclos, porque ya hay una infraestructura, una planificación, o falta de planificación podría ser también, que hace que haya autopistas, que haya espacios ocupados y pensados principalmente para vehículos particulares, para el transporte público, todos tienen que ir conviviendo. ¿Qué tanto más podríamos avanzar desde el punto de vista estructural para que aumente también el uso de ciclos en el transporte?
Yo creo que muchísimo. ¿Sí? Sí. Y no solo la implementación de infraestructura para, ¿no es cierto?, moverse dentro de la ciudad, sino que también modos cómo se complementan, o sea, infraestructura, perdón, que se complementa con otros modos. Por ejemplo, estacionamientos de bicicleta, que tú puedas llegar al metro en tu bicicleta y que luego tomes otro medio de transporte, que ya sea transporte público o metro. Por lo tanto, no es solamente la infraestructura que uno implementa en la calle, ¿no es cierto?, o cualquiera de las posibilidades de ciclorruta, sino que infraestructuras asociadas, que tú puedas llegar a tu lugar de trabajo, por ejemplo, claro, donde dejar tu bicicleta de forma segura. Las zonas de calmado de tránsito también son una manera, ¿no es cierto?, de regular que la calle sea un espacio más seguro. ¿Qué son, perdón, las zonas de calmado de tránsito? Significa que, ¿no es cierto?, hay implementaciones dentro de la calle, hay muchas que incluso ya lo están aplicando, como una, donde tú permites que con distintas como interacciones en la esquina se disminuya, ¿no es cierto?, finalmente la velocidad del auto. Eso significa que incluso con la disminución actual que tiene a los 50 kilómetros por hora, hay sectores que pueden ser de colegios o, no sé, probablemente tenga mucho que ver, ¿no es cierto?, donde hay niños, parvularios, etcétera, donde tú requieras incluso que la velocidad sea menor. Porque los niños pueden llegar en bicicleta, porque que sería el ideal. O sea, imagínate, las horas de taco mayor se producen las horas peak muchas veces en la entrada a los colegios. Por supuesto. O sea, si hubiera más zonas de calmado de tránsito en zonas específicas de la ciudad, asociadas, por ejemplo, a los colegios, implicaría que mucho ese porcentaje de estudiantes pueda llegar en bicicleta. De manera segura, que es lo más importante, ¿no es cierto?, que alguien se quiera cambiar de modo, va a aspirar a que sea de manera segura. De todas maneras. Bueno, aquí hay harto por hacer, pero también ya se ha avanzado, así que queríamos conversar de esto. Sandra, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ti. Que estés muy bien. Impulsarlo, que ustedes también anden en bicicleta. Por supuesto, hace muy bien además. Vamos a hacer